¿Qué tal? Bienvenidos al episodio 6 de la ya quinta temporada de Yahat, el podcast oficial del colectivo de estudios críticos en religiones. El día de hoy tenemos un tema que en lo particular a mí me llama mucho la atención porque coincidimos con nuestra invitada en cuanto al acontecimiento histórico, lo compartimos en cuanto a estudios, en cuanto a investigación, que es la guerra cristera, la cristiada, el movimiento religioso, como usted le quiera llamar. El tema en concreto es oración y acción, el trabajo de las brigadistas femeninas Santa Juana de Arco en la cristiada. Y para hablarnos de este interesante tema, hemos invitado el día de hoy a Edith Trujillo Martínez. Ella es licenciada en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Además, es maestra en Teología y Mundo Contemporáneo por la Universidad Iberoamericana. Profesora de Historia precisamente en esa misma universidad, la Iberoamericana, y también profesora de Historia en el Instituto Ibero a nivel preparatoria. Así es que tenemos un especialista, como siempre, como cada capítulo en Yahat. Saludamos con mucho gusto a la maestra Edith Trujillo. Edith, ¿cómo estás? Hola Víctor, buenos días, muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias por aportarnos y compartir con todos tu conocimiento. Vamos a empezar. Siempre tratamos de hacer una introducción general al tema para que el público que nos está viendo en nuestras diferentes plataformas, tanto de audio y video, entienda un poquito de lo que vamos a hablar, ¿no? Entonces, para comenzar, hablemos de lo general antes de pasar a lo particular. Por ejemplo, ¿cuál es el contexto histórico de la Iglesia Católica a finales del siglo XIX y principios del siglo XX? ¿Qué Bueno, características tenía? pues fíjate que la iglesia está pasando por un momento complicado, ¿no? Es decir, está perdiendo terreno frente al poder secular, ¿no? Empiezan todos estos conflictos y en el caso específico de México, pues viene más o menos de una paz relativa en el porfiriato, ¿no? Don Porfirio más o menos tiene su buena relación con la iglesia, pero con la revolución y los gobiernos revolucionarios esto cambia, ¿no? Llevar a la práctica todos los principios de la Constitución de 1917, pues deja a la iglesia en un muy mal estado, ¿no? En cuestiones educativas, en cuestiones sociales, y es justamente en ese contexto en el que pues la sociedad católica mexicana empieza a organizarse en contra, ¿no? O para intentar reformular los principios constitucionales del 17. Ok. Y en ese, ajá, sí, sí. No, no, adelante, adelante, perdón. No, y justamente en ese contexto, pues son las organizaciones católicas las que darán, pues, voz y, pues, un poco sentido, organización a lo que pasará después en la guerra. Estas asociaciones, si no estoy equivocado, empiezan a partir de los congresos, ¿no? Católicos al inicio del siglo XX, propiciados por la jerarquía católica de ese momento, sobre todo por José Mora y del Río. ¿Es así? Sí, los congresos católicos vienen impulsados por la Rerum Novarum, ¿no? Que fue como la encíclica más importante en ese momento para la cuestión social. Y justamente van a ser estos obispos que se apegan a las enseñanzas de esta encíclica, quienes intentarán, ¿no?, organizar sindicatos, obreros, grupos de estudio, hombres y mujeres, ¿no?, para que participen activamente en la política y logren darle esos valores cristianos a su actividad, ¿no? Luego entonces, pues vamos a tener sindicatos en un montón de estados del país, auspiciados por los obispos, More del Río y algunos otros, que intentarán, pues, a partir de los valores cristianos justamente, pues, organizar el trabajo haciéndole frente, digamos, a los sindicatos promovidos por el Estado. Exacto. Muy bien, eso fue en cuanto al contexto histórico. Ahora pasando un poco a los conceptos, me llama la atención al inicio del trabajo que nos facilitaste para esta charla, cuando hablas de un concepto de visión hegemónica patriarcal. ¿A qué nos estamos refiriendo con eso y por qué es tan importante para el tema que vamos a tratar? Porque cuando hablamos de historia en general, no solo en el caso de México, casi siempre la historia refleja la historia de los hombres, es decir, poco se habla, o sea, del papel que jugaron las mujeres. ¿No? En el caso específico de las mujeres mexicanas católicas, pues parecería que no tienen un papel relevante, ¿no? Como que siempre se les ha visto como estas mujeres que van a misa, que están en el rosario, pero que no tienen una participación social real. Y entonces su papel o su participación en la historia
ha sido borrada o se menciona solamente como de pasadita, ¿no? Pero nunca se les ha dado pues un peso histórico importante. Y en ese sentido, pues es justamente esa visión patriarcal de la historia donde pues parecería que solo los hombres han construido el discurso, que solo ellos participan y que solo ellos han hecho grandes cambios o aportaciones a la historia, pues intenta en este trabajo, intenta romper como esa visión, ¿no? Sobre todo en el caso de las mujeres católicas. Ok, ahora, en concreto en México, que es lo que estamos hablando, y en el catolicismo, ¿qué fue lo que permitió el cambio de lo que nos acabas de explicar? ¿Qué permite a las mujeres jugar un rol diferente a lo que hasta ese momento no lo hacían? Yo creo que es la fe. O sea, en el caso de las mujeres católicas, la parroquia siempre fue un lugar donde ellas podían participar activamente y tenían una voz y se les escuchaba. Una vez que la iglesia empieza a perder ese poder y ellas empiezan a dejar de tener esos espacios de actividad, ¿no? Su misma fe les hace organizarse para tener una actividad mucho más social, es decir, participar en los boicots, por ejemplo, ¿no? Antes de la guerra, que ellas hicieran actividad política, ¿no? Que salieran a las calles, que no era algo común, que pudieran participar y luego que se organizaran de tal manera que pudieran formar sus propios sindicatos o sus propias casas de estudio para que pues los trabajadores pudieran tener acceso a cierto nivel de educación. Entonces, en ese sentido, no se rompe con esta barrera entre lo público y lo privado, ¿no? Lo público dedicado a los hombres y lo privado dedicado a las mujeres. Y ellas rompen un poco con esa línea. Muy bien. Ahora, antes de entrar a las brigadistas de Santa Juana de Arco, creo que es imposible no hablar de las damas católicas, de esta asociación que fue impulsada, sostenida por José Moray del Río. ¿Cuál es su importancia histórica y cómo influye, antes de entrar a lo de las brigadistas de Santa Juana de Arco? Sí, en el caso de estas agrupaciones femeninas, específicamente de la que tú mencionas, bueno, pues tiene esta formación, obviamente apoyada por el obispo, ¿no? Y ellas van a tener una participación increíblemente activa en la sociedad, van a tener su propio periódico, ¿no? En el que van a transmitir los valores cristianos, que esto es importante, ¿no? Es decir, aunque estén un poco saliéndose de los roles tradicionales, pues siempre hablan de este papel de la mujer como un impulsor importante en la sociedad, ¿no? La que va a transmitir los valores a las siguientes generaciones, pero también nos hablan de cómo se tiene que participar, ¿no? Nos dirán entonces que, pues sí, se tiene un deber en el círculo familiar, pero también, ¿no? Se habla de curar las miserias espirituales y temporales. Entonces, esto hace pues que los valores familiares o de matrimonio salgan, ¿no? A formar parte de la sociedad. Desde ahí, pues, que todo el papel de la acción católica, en el caso específico de las mujeres, pues, participen en diferentes actividades, ¿no? Ya decíamos, pues, formar organizaciones que participen en, digamos, no solamente en la actividad religiosa, sino que ya estén más involucradas en la cuestión social, y cómo este movimiento que surge en Guadalajara, pues, va a tener eco, ¿no? En diferentes partes del país y pues empieza a permear, digamos, al final son damas católicas, son mujeres como de una clase social acomodada, entonces todas estas ideas van a empezar a permear hacia abajo y eso también hay que tenerlo en cuenta. Ok, muy bien, ahora sí, entremos al tema central. Así, haciendo una primera introducción, ¿qué son o qué fueron las brigadistas femeninas Juanas de Arco? ¿Cuáles eran sus características? ¿Cómo surgen? ¿Cómo se forman? Bueno, pues las Brigadas Femeninas Santa Juana de Arco son una organización católica secreta que surge en 1927, después de que inicia la guerra, y su papel será hacer trabajos de inteligencia, de recaudación de fondos, van a esconder sacerdotes, van a fundar hospitales, armar bombas, todo bajo un juramento de secrecía, ¿no? Es decir, una vez que se forma la organización en Guadalajara con un grupo de mujeres, miembros de costureras, ¿no? De una casa en Guadalajara, ellas van a empezar a formar redes clandestinas desde la Ciudad de México, ¿no? Que van a llevar armas hasta Colima, ¿no? O van a comprar armas al ejército para poder venderlas utilizando diferentes mecanismos, ¿no?
También, pues, justamente su condición de mujeres, ¿no? De comerciantes, les permite ir de un lado al otro transportando información, escondiendo sacerdotes, te digo, pues fundando hospitales. Eh, Algo que siempre causa mucho revuelo es esta parte bélica, ¿no? Donde ellas están armando bombas, ¿no? Justamente enseñándole a los cristianos a armar bombas. Entonces, todo este trabajo lo van a hacer en absoluto secreto. Tal va a ser la secrecía que, según los documentos, el gobierno federal no va a tener registro de ellas o no va a lograr capturar, digamos, a ninguna de sus líderes hasta poco antes de que termine la guerra, ¿no? Entonces, en ese momento, bueno, pues ahí las tenemos trabajando de manera secreta. Ok, este acto de secrecía que también mencionas en el texto, lo hacen de rodillas. ¿Por qué y frente a quién? Frente a un crucifijo. Ellas tienen un juramento, digamos, el primer momento es, yo, ya siendo un miembro de las brigadas, busco hablar con una persona que les pueda ayudar, la invito a formar parte de las brigadas y se le dará un primer juramento, digamos, donde ella promete que lo que va a escuchar no lo va a compartir, ¿no? Y en un segundo momento, una vez que ella acepta ser parte de las brigadas, entonces se le pide otra vez que haga un juramento de rodillas frente a un crucifijo, donde ella prometa que lo que está haciendo es por causa, digamos, por el bien de la iglesia, por la fe, y que no va a tener ningún beneficio en lo que está haciendo, ¿no? En el caso específico, por ejemplo, de las brigadas que se dedican a cuestiones médicas, dirán, ¿no? Que pues ellas intentarán ir a la mayor cantidad de lugares para ayudar a la mayor cantidad de cristeros heridos, ¿no? Sin recibir ningún tipo de pago y, muy importante, sin descuidar sus labores familiares, ¿no? Entonces tenemos testimonios de brigadistas que dicen que, pues, que salían con los niños a dejarlos al kinder y en las loncheritas de los niños llevaban las armas, ¿no? Para poder transportarlas, pero obviamente cumpliendo con su labor de llevar a los niños a la escuela, por ejemplo. Claro, muy interesante. Más adelante voy a pedir que nos cuentes un caso de alguna de ellas, pero acabas de mencionar que eran comerciantes. Si la tipografía de una brigadista, ¿cómo eran? ¿Eran mujeres de clase alta, clase media? ¿Cómo eran? Tenemos de todos tipos, es decir, tenemos, por ejemplo, a una mujer muy cercana al presidente Calles, a su cuñada, ¿no? Donde sabemos que, pues, en su casa se armaban los chalecos donde se ponían las municiones, ¿no? En su casa había máquinas de coser para armar, pues sí, chalecos, digamos, que iban abajo, que tenían pequeñas carrilleras para ir metiendo el parque, las balas, ¿no? Si las chicas se las ponían, se amarraban los chalecos y transportaban las balas hasta Guadalajara, ¿no? Entonces, tenemos por ahí, pues digo, a un familiar relativamente directo al presidente Calles. Y por otro lado, pues tenemos estas mujeres que van comerciando en los mercados, maestras, enfermeras, ¿no? Hay como, lo que hacen las brigadas también es un poco, pues, romper con esta estratificación social, ¿no? Porque todas están trabajando para la misma causa. Y entonces tenemos a mujeres de todas clases sociales que se dedican a cualquier tipo de actividad y que aprenden a hacer otras cosas, ¿no? Les digo, pues armar bombas, pues no es cualquier cosa, ¿no? Claro, dos preguntas en una, ya otra vez que tocas lo de las bombas. ¿Hay algún caso que tú hayas leído? Me estoy saliendo del guión, por supuesto, pero es que me resulta muy interesante. Por ejemplo, sabemos de la bomba Obregón, de varias veces que intentaron asesinar al general Obregón. ¿Se sabe si algún grupo de estas brigadistas participó en la creación de una bomba que tuviera esa repercusión histórica? Y ahora sí, pues aprovechamos para que nos cuentes sobre una brigadista que a ti te haya llamado la atención. Bueno, por ejemplo, ¿no? O sea, sí, por ejemplo, yo no tengo, por ejemplo, registro de quién, o sea, sabemos que ellas ayudaban o enseñaban a los cristeros a armar bombas. Tenemos el caso, por ejemplo, de mujeres que estudiaron en el Sagrado Corazón de Colima, ¿no? Mujeres que estudiaron con religiosas, que ayudan a los cristeros que están en el volcán a armar bombas, que murieron, digamos, por un accidente, ¿no? Pero no tengo registro de, digamos, que sí, esas enseñanzas, en qué atentados se usaron, digamos, ¿no? Sí. Solamente, pues, tenemos como estos registros de que ellas participaban en estos casos enseñando a armarlas. Y en este caso, pues, yo creo que, pues, importante sería hablar, por ejemplo, de María Goyás, ¿no? Que es la fundadora de las brigadistas, que tenemos también, por ejemplo, a Sara Flores, que es una generala de las brigadas de Occidente, que justamente, pues, ella es de las que se encarga de fundar hospitales, y pues estar revalidando parque, y pues no sé, yo creo que
en estos casos es complicado a veces tener nombres, o sea, hemos intentado recopilar la mayor cantidad posible de ellos, pero justamente algo que dicen los testimonios es, o hablan, es de la secrecía, es decir, ellas conocían a muy pocas mujeres dentro de la organización. O sea, yo podía conocer a 3 o 4 solamente, y esas 3 o 4 conocían a otras 4, ¿no? Entonces, incluso al interior de la organización, pues la secrecía era importante, pues, justamente para proteger ese, pues su propia seguridad y la del movimiento. Claro. Ahora, si ya surgieron en 1927, sabemos que es un año crucial durante el conflicto religioso armado porque es cuando se intensifica la violencia en casi todos los puntos donde hubo este enfrentamiento entre el ejército libertador y el ejército federal. De hecho, hay autores que le llaman la epopeya cristera porque es el momento. Pero en el transcurso de la guerra y finalmente en los acuerdos del 29, ¿qué pasó con estas brigadistas? Porque sabemos que hubo parte del catolicismo que estuvo en contra de la firma de los arreglos en el 29, que no bajaban de traidores a Pascual Díaz Barreto y a Leopoldo Ruiz y Flores, que fueron los que firmaron el acuerdo de paz. Pero, ¿qué sucedió con las brigadistas? O sea, ¿terminó la guerra y regresaron a sus hogares o qué pasó? Pues mira, la verdad sabemos poco. Sabemos que no, el 12 de enero de 1927 se emite, digamos, un documento del Estado Mayor General de las Brigadas para pedirle a todos sus comités que dejen de hacer los votos de secrecía porque pues se les considera o tuvieron este conflicto y dicen, bueno, si están haciendo un voto secreto y se les compara con los masones, por ejemplo. Entonces, si nosotros no queremos como tener esta mala fama, ¿no? Se les pide que no hagan este voto. Una vez que pues se empieza a conocer el trabajo que están haciendo, va a ser pues Miguel Darío Miranda quien le escribe, ¿no? a las brigadas y les pide que pues dejen el movimiento armado y que se integran a la Acción Católica. Y aquí vamos a tener como dos vertientes en las brigadas. Unas que se van a integrar a la Acción Católica, ¿no? De hecho, una vez que se firman los acuerdos de paz, se va a tener un congreso en México con exbrigadistas. Pues ahí se van a tener, digamos, como algunos puntos, y las que permanecen dentro de Acción Católica van a hacer este trabajo por la educación. Hablan, por ejemplo, de las brigadistas que están en la cárcel, ¿no? Que necesitan, pues, sacarlas de ahí, necesitan también pues hacer un trabajo mucho más pastoral, ¿no? Entonces como se quedan como con esta parte menos bélica. Otra parte de las mujeres parece que no se integra a la Acción Católica, que regresa a sus actividades normales, ¿no? Siendo pues maestras o amas de casa, pero de ellas tenemos poca información. Y habrá un grupo pequeño, ¿no? Que ya para la Segunda Guerra Cristera, retomando el nombre de Brigadas Femeninas Santa Juana de Arco, retomen sus antiguas labores de contrabando y de ayudar a los cristeros que se levantaron durante la segunda, ¿no? Pero eso te lo tenemos más en registro de novelas, por ejemplo. Eso se toma más de la novela cristera. Sí, de hecho es la siguiente pregunta. Sabemos que la segunda, como se le conoce popularmente, se dio en la segunda parte de los años 30, precisamente cuando el gobierno de Cárdenas está cambiando su política, o está intentando, mejor dicho, un cambio en su política en cuestiones religiosas, y también un nuevo arzobispo, una nueva jerarquía también, porque hubo un cambio generacional. Ya no están tan a gusto con este enfrentamiento y están buscando un acercamiento con el Estado. Es decir, cambió el contexto. En esta segunda, como sabemos que no fue apoyada por la jerarquía eclesiástica, ¿qué hicieron? ¿En dónde se desarrollaron? ¿Hacia dónde fueron estas brigadistas? Este grupo que quedó y que, como nos lo acabas de decir, permaneció, que siguió sin pacificarse. Yo creo que aquí hay que tener en cuenta que, por ejemplo, muchas de las fuentes son literarias, es decir, Ajá. hay poca información, digamos, en archivo, o por lo menos yo no he localizado información de archivo, pero parece que son estas mujeres que, como tú mencionas, no estuvieron de acuerdo en principio con los arreglos, que fue la mayoría de los cristeros que se levantaban en armas, y que están en desacuerdo con lo que está pasando, porque al final de 3 años de guerra, pues no ganaron nada, ¿no? O sea, quedaron exactamente igual como al principio, salvo con muchas bajas. Y pues lo que hacen estas mujeres es retomar, ¿no? El nombre de las brigadas
y empezar otra vez con su trabajo de contrabando de armas, ¿no? Para llevar a los cristeros que están levantados en armas en el norte del país, en el occidente. Y aquí pasa algo curioso, porque en el periódico que publican las brigadas en la Ciudad de México, se hace un llamado a que sus hermanas ya no participen en la segunda, ¿no? O sea, no están de acuerdo con el levantamiento, por lo menos de manera oficial, y entonces se hace un pronunciamiento público, decir que por favor la gente no crea que las brigadistas que se están levantando son las mismas que se levantaron durante la guerra, durante los años, finales de los años 20, y que le piden a sus hermanas que por favor no participen otra vez de actividades pues bélicas, ¿no? Sin embargo, pues parece que este llamado pues no llegó a todas, y por lo menos desde la literatura, ¿no? Desde las novelas cristeras parece que muchas, por lo menos en Guadalajara y en Colima, sí participaron de la segunda, ¿no? Pero te digo, la verdad es que eso tenemos todavía poca información, habría que seguir pues rastreándolas y ver hacia dónde nos lleva. Es una oportunidad de investigación. Bueno, vamos entrando ya a la parte final de este episodio, y tú que lo has estudiado tan a fondo, ¿cuál sería el papel que le otorgarías a esta brigada de Santa Juana de Arco en el movimiento religioso del 26 al 29? ¿Cuál fue su participación? ¿Sobresalientes? ¿Fueron un comparsa, perdón? ¿O qué fue? ¿Cuál fue su papel? No, yo creo que tuvieron un papel increíblemente relevante durante la guerra. Es decir, cuando no lograban llegar a armas los cristeros, ellas lograron llevar las armas. Cuando no había una logística para la distribución o para ayuda a los combatientes, ellas lograron hacer todo esto independientemente pues de las críticas, por ejemplo, ¿no? Una de las grandes críticas era que cómo iban a andar mujeres solas, ¿no? Sin la supervisión de los varones haciendo esas actividades, ¿no? Entonces lograron mantenerse. Pensar que fueron 25,000 brigadistas las que se tienen más o menos en la mira, entonces pues es un tercio del ejército cristero. Entonces son muchísimas mujeres que se movilizaron, que pues rompiendo un poco con los estereotipos que se les asignaban, lograron ayudar a los cristeros, y todo, pues, repito, por amor a la fe. O sea, ese era como su único objetivo, ¿no? O sea, más allá de a lo mejor la propia jerarquía, o más allá de esos principios que de pronto las encasillaban, pues ellas lograron romper con esos cercos. Y además, lo que dicen los cristeros en los testimonios que yo he logrado revisar es que sin ellas no hubiéramos logrado salir adelante en la batalla, ¿no? O sea, ellas eran las que no solo pues preparaban comida, ¿no? Les daban como ánimos, les llevaban todas. Y a lo mejor aquí menciono, por ejemplo, algunos fragmentitos, ¿no? Por ejemplo, de novelas donde dicen, mientras la liga nos daba pues solamente estampitas para que nos fuera bien en la guerra, pues ellas nos llevaban armas, ¿no? Y cuando ya no teníamos nada que comer y la liga decía, no, pues miren, aquí tenemos la bendición del papá, ellas nos llevaban que comer. Entonces, pues yo creo que gran parte, gracias a ellas, la lucha se mantuvo por lo menos 2 años. Ok, ¿y el estereotipo del cual hablábamos al inicio de esta charla cambió a partir de estas brigadas? Sobre todo en la mujer católica, ¿no? No, yo creo que no. Yo creo que algo que es interesante es que ellos participan de la guerra, hacen lo que tienen que hacer, y después iba a ser después un cambio muy lento a transformar los valores cristianos, ¿no? Es decir, pues esta idea de puedes participar de las brigadas sin abandonar tus labores familiares o tus labores, ¿no? Entonces siempre tiene como este peso la familia, ¿no? El matrimonio. Digo, todavía hoy, ¿no? Si uno ve los documentos a veces pontificios, uno dice, pues no hemos avanzado mucho. Entonces, romper con este paradigma ha costado mucho, sobre todo, pues, específicamente a las mujeres católicas, ¿no? Porque hay algo que se espera de ellas, pero yo creo que de a poco, yo creo que sobre todo en las últimas décadas del siglo XX y ya para las primeras de este siglo XXI, sí se han dado pasos hacia adelante, ¿no? Rompiendo un poco los estereotipos, ¿no? de estas mujeres de la primera mitad del siglo XX. Muy bien, Edith, ya nomás para terminar, porque es una sugerencia de nuestro público que nos deja sus mensajes ahí en las distintas plataformas. En lo personal, ¿qué fue lo que te motivó a estudiar este tema? Y si nos puedes platicar un poco de tu metodología.
Sí, mira, la verdad es que cuando yo empecé a estudiar la guerra cristera, yo lo que quería era trabajar, por la maestría en teología, quería trabajar santos cristeros. Eso era como mi primer objetivo. Y investigando encontré a estas referencias a estas mujeres, de las que poco se sabía, y la verdad es que ese fue mi primer interés, ¿no? Conocer el trabajo de estas mujeres y que de lo que poco conocíamos, y la verdad es que fue muy interesante, fue muy retador porque como te digo, no hay fuentes, el archivo de las brigadas se sabe o se supone que lo queman después de la guerra, entonces no tenemos un archivo, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, con la U o con otras organizaciones, entonces todo lo que tenemos es a partir de terceros, de personas que son detractoras de las brigadas, de novelas, ¿no? Por ahí un par de documentos que logramos salvar o se lograron salvar y que llegaron al archivo, eh, pero fue justamente eso, o sea, ir al archivo, trabajar en documentos y ir rastreando a veces de a poco, ¿no? Por ejemplo, en el archivo de Guadalajara, en la Ciudad de México, en el Arzobispado, en la UNAM, ¿no? Donde tiene fondos cristeros, y de ahí fue pues un poco ir hilando muy fino, ¿no? De pronto esta participación e ir buscándolas donde no aparecían, ¿no? Porque en realidad pues no es que sea, hay pocos estudios sobre las mujeres en la guerra cristera, entonces eso fue, digamos, mi interés, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Así, después, no, antes de irnos, todavía tenemos un minutito, perdón, nos lo vamos a tomar. Si nos puedes recomendar dos novelas que toquen el tema. Pues yo creo que podría ser, bueno, no es una novela, pero habla de las mujeres en la guerra cristera. Esa es La Cristiada de Agustín Vaca, que publica el Colegio de Jalisco, ¿no? Él tiene como un trabajo más sobre el papel de las mujeres, pero por ejemplo Los de Abajo es importante, o La Virgen de los Cristeros también, o Los Cristeros del Nevado de Colima, de los Nevados de Colima, que ahorita no me acuerdo bien el nombre, pero bueno, yo creo que esas por ahí podríamos empezar. Muy bien, pues así hemos llegado a la parte final de este episodio 6 de la quinta temporada de Yahat, el podcast oficial del colectivo de estudios críticos en religiones. Ya sabe que usted nos puede escuchar en audio en Spotify o vernos en video a través de YouTube, dejar sus comentarios y estaremos muy atentos a sus comentarios, a lo que nos quiera decir en torno a estos episodios ya de la quinta temporada. Agradecemos, recordamos el tema de hoy, que fue oración y acción, el trabajo de las brigadistas femeninas Santa Juana de Arco en la Cristiada, y tuvimos como invitada a Edith Trujillo Martínez. Ella es licenciada en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Teología y Mundo Contemporáneo por la Universidad Iberoamericana, además de ser profesora de esa misma universidad y del Instituto Ibero a nivel preparatoria. Edith, qué gusto que hayas estado con nosotros, lo habíamos platicado desde hace mucho tiempo, qué bueno que tuvimos la oportunidad y qué bueno, y muchas gracias por compartir tu conocimiento. No, muchas gracias a ti, Víctor, y muchas gracias a la gente que nos escucha. Bien, pues muchas gracias y nos despedimos, nos escuchamos. Mi nombre es Víctor Miguel Villanueva, nos escuchamos y nos vemos el próximo episodio, que ya será el 7º de Yahat. Gracias, hasta la próxima. El podcast que acaba de escuchar tiene el objetivo de difundir el conocimiento académico. Los invitamos a que consulten el boletín semanal Actualidad Sociopolítica Religiosa, editado por la Asociación Latinoamericana para el Estudio de las Religiones, así como su revista académica semestral Religiones Latinoamericanas, Nueva Época. Ambas publicaciones las pueden consultar en www.religioneslatinoamericanas.com.mx y estar así a la vanguardia de los debates. Yahat es escrito y conducido por el Dr. Víctor Miguel Villanueva. El editor y productor es el licenciado Adán López.